Lo tenemos a Miguel Parra, lo habíamos anunciado, con su columna hoy muy, muy especial, así que lo vamos a saludar. Hola Miguelito, ¿cómo estás? Hola, buen día Pauli, buen día Luciano y Marcela, ¿cómo están ustedes? Buen comienzo. Hola, también, buen día. A pesar del clima, ¿no? Sí, no sé cuándo vamos a volver a ver el sol, por favor. No sigue el verano. Bueno, hay que esperar porque estamos en invierno. De todas maneras, cuando éramos muy chicos, nosotros nos enfermábamos, siempre teníamos el acompañamiento de la madre, de la mami, de la abuela, del tío, a algún médico especialista, ¿no? Sí. Para que nos cure, o capaz que nos curábamos por un simple resfrío con algún remedio casero. Pero bueno, hablando de medicina, hablando de ir al médico, hoy vamos a recordar, chicos, nada más y nada menos que al doctor Tomás Erceg. Qué maravilla, sí, Miguelito, recordémoslo. Hoy en un mensaje te leí, contabas de que el doctor tenía una columna en la radio. Claro, tenía una columna en la radio, en un programa que me tocó pilotear, y la verdad que era un placer tan grande cuando venía el doctor. Realmente era muy hermoso recibirlo. Sí. Yo les pido, Pauli, Luciano, audiencia y Marcela, les pido que presten atención a lo que cuenta Claudia, su hija, en un momento donde traza aquellas oportunidades en que tenía que ir a salir de su consultorio hace muchos años atrás y no había puente, por ejemplo, ir a Balsa Las Perlas y tener que cruzar en bote para ver a los vecinos que estaban enfermos o controlarlos, claro, observarlos. Imperdible el relato de Claudia Erceg, la hija del querido doctor de los niños. Vamos a escucharla. Dale. Bueno, mi nombre es Claudia Erceg, soy hija de Tomás Erceg, el doctor Erceg, y agradezco mucho a Miguel por haberme invitado a hacer unas palabras de recuerdo de quién fue este hombre, mi padre. Bueno, Tomás fue uno por un tiempo, de los dos pediatras que había en la ciudad en la década del 60, cuando él llegó con mi mamá desde Buenos Aires. Luego pasaron a ser 3 también por mucho tiempo, por lo tanto fue el médico de varias familias, de muchas familias de la ciudad y también de muchas generaciones. Nosotros con mis hermanos, Gabriela y Daniel, tuvimos la fortuna de habernos criado en una ciudad en la que cada vez que decíamos nuestro nombre, alguien nos preguntaba, ¡ay, qué sos del doctor! Y cuando le decíamos el hijo, la hija, ahí venía una narración, un relato, un agradecimiento, siempre amoroso, cariñoso, siempre positivo respecto de su pediatra. También mucha gente lo recordará porque Tomás trabajó mucho en la vida social de la ciudad. Por ejemplo, integró el Consejo de Discapacidad durante muchos años. También trabajó muchísimo, muy fuerte, en la campaña contra el SIDA a partir de los años 80 y 90. Y se desempeñó, bueno, no solamente en su consultorio particular, esto hasta los 82 años, sino también en los hospitales, por supuesto el hospital de la ciudad y el hospital de Allen fundamentalmente, donde se había creado la escuela de enfermería. Además también atendió en la Balsa Las Perlas, a la que llegaba cruzando en un botecito con el balsero o con el encargado en ese momento de hacer esos cruces. Trabajó codo a codo con el enfermero José, al que recordaba con tanto cariño, mucho antes de que existiera el puente, por supuesto. Bueno, a nivel familiar, Tomás era un hombre, nuestro papá era un hombre, para nosotros de chicos, un superhéroe, digamos, porque además de lo bueno, de la buena persona que era, realmente era una persona con una vida interior y con una cultura y una formación general increíble. No había cosa que lo entusiasmara más que saber, que conocer, en un curioso enorme. Siempre estaba actualizándose en su profesión, pero además tenía una biblioteca enorme de lecturas de lo más variadas, historia,
de todas las ramas de la ciencia, sobre todo del cosmos, de la biología, de geografía, de historia de las religiones, de los pueblos. Una persona que siempre quiso saber un poco más, y eso era lo que lo hacía realmente más feliz. No le interesaba hacer fortuna ni viajar, quizás tanto como saber y transmitir ese saber. Él tenía esta costumbre de decir, te conté que, y el chismecito era el último descubrimiento científico que había leído por ahí en alguna publicación. Amaba la música, amaba el arte. Escuchar música los domingos era un clásico en nuestra casa, y esto hasta sus últimos días. Todo esa personalidad además se completaba con otro lado que tenía muy particular, que era que le encantaba arreglar todo lo que pudiera, así que había montado un tallercito al fondo de casa lleno de cosas de todos los tipos y tamaños, de tornillos, tuercas, arandelas, clavos, cablecitos, etcétera. Así que siempre, para nosotros, digo, era un superhéroe porque siempre tenía una respuesta para todo, y si no la tenía, la iba a buscar. Bueno, fue una persona extremadamente querida por la ciudad. Nosotros estamos enormemente agradecidos de haberlo tenido como papá, pero también de que haya sido como era, absolutamente humilde. Nunca se destacó nunca quiso llamar la atención, siempre un perfil bajo, pero con una calidad humana y una profundidad, imposible de describir a veces en palabras. En un punto, en estos días he estado pensando, en estos últimos meses, que un poco me alegra que no esté viendo algunas de las cosas que pasan en la actualidad, sobre todo lo que está sucediendo con el desfinanciamiento de la ciencia, la investigación, de las universidades públicas que él amaba, donde estudió, de los hospitales públicos donde se formó y trabajó, y ni hablar del desfinanciamiento de los recursos para las personas con discapacidad, que era otra de sus intereses y sus luchas. Así que, en ese punto me alegra que no esté, a pesar de que nosotros, los hijos, los nietos y muchas familias lo siguen extrañando mucho. Gracias por el espacio, y qué bueno que en la radio quizás más escuchada de la ciudad se transmitan estos mensajes para mantener la memoria viva de personas que dieron mucho por su ciudad. La verdad que estoy re emocionada, Miguelito, porque todo lo que ella cuenta, el doc lo venía y lo contaba acá, y además yo les contaba a los compañeros, él siempre estaba muy preocupado por los más vulnerables que no podían acceder a llevar a sus hijos a un médico. Y en los mensajes, Pauli, señalan muchos que hoy escriben, quienes lo conocieron, dicen que muchos, cuando se dirigían hacia su consultorio y decían que no podía pagarles, él los atendía igual, ¿no? Y además contaba que él atendía y sentía a sus pacientitos como hijos. Entonces lo llamaban una mamá a las 3 de la mañana, que el nene tenía fiebre, se levantaba y salía. Y hubiera el clima que hubiera, así fuera en 4 esquinas, él salía. Sí, Pauli, Miguel, perdón, Tomás Herzing fue mi pediatra en la 9 de julio, dice Leonel, justamente en colación de todo lo que estabas mencionando vos, ¿no? Escribía y escuchaba y le mandaba un saludo a su hija, quien era la que hablaba recién. Qué hermoso. Sí, claro. Sí, una lluvia de mensajes, pero también quiero destacar que él, cuando se jubila, determina dejar de lado la actividad, cuelga un cartelito en su puerta que da a la calle de 9 de julio. En el 2017 decía algo como: después de 55 años de tarea, el pediatra descansa. Año 2017.
Fue muy público eso. Y después en el 2020 fallece, ¿no? Sí. En diciembre de 2020. Un dolor. Imborrable en la salud infantil de la región tras ejercer su profesión durante más de 55 años. Déjame leer los mensajitos de tu face, Miguel. Silvina Olivera dice, hermoso, el doctor de mi hija, Anto Olivera. Siempre te daba paz llevar a tu pequeña y salías más tranquila. Estela Rivas dice, era el pediatra de mi hijo Fabián, un gran médico. Mónica Ortiz Rivarola dice, un gran médico, excelente persona y muy humano. Fue el pediatra de mi hija, que hoy tiene 34 años, siempre en nuestros corazones. Excelente profesional y mejor persona, dice María Yáñez. Mari Mella dice, sí, una eminencia, un señor doctor. Daniel Guajardo dice, el médico de los humildes, como fue el doctor Tertudi, una gran persona, un gran ser humano. Gracias, Doc. Qué lindo que lo tengas en tu columna de recuerdos, Miguel. Gracias y abrazo. Elena de la Pítima dice, fue mi profe de biología, excelente ser humano, siempre en mi corazón. Por acá dice también una eminencia en la medicina pediátrica, el doctor, excelente persona que pudimos conocer. Carmen Carilao dice, excelente pediatra y como persona, 10 de 10. Los atendió a mí y a mis hermanos cuando éramos chicos, luego a mi hija, sin obra social y sin cobrarme un peso. Sacó adelante a mi hija, estoy agradecida hoy y siempre, hoy por hoy. No hay otro pediatra como él. Dice Natucci Peralta, mi pediatra de niña, después de mi hija y mi hijo, el mejor de todos, la verdad, un genio. Fabiana García, qué orgullo para esa hija, un grande en todas las letras. Dice Rosa Muñoz, excelente persona y médico, fue médico de mi hermano Daniel, mamá, y todas sacaban turno para el doc. Nuevo, cuando comenzó a atender en el Hospital Viejo, también llegó a atender a mi nieta, hoy 18 años. En los peores momentos el doc no se equivocó en los diagnósticos. Gracias por tanto, siempre en los corazones de sus pacientes, besitos al cielo. Bueno, hay un montón, Sabrigo y Cochea dice, el mejor de los recuerdos, guardo del doctor como persona de pediatra, que Dios lo tenga en la gloria y bendiga a todos sus seres queridos. María Cecilia dice, excelentísimo profesional y persona, y sus hijos todos de tal palo, tal astilla, una familia muy querida. Sole Pru dice, el pediatra de mi hija, gran persona, su calidez y profesionalismo era único. Marta Linares, un médico extraordinario, el amor a su profesión y a los niños era su pasión. Qué grande el doctor. Sandra Aliaga, lo más, un pediatra con mayúsculas. Bueno, y siguen, son sí, millones. Yo te aporto uno de WhatsApp para no hacerla tan larga. Dice, guarda en mi retina haber acompañado a ese grande y único doctor Herzeg. Ir a las perlas en la balsa, sí, nada lo detenía cuando alguien los necesitaba. No, era muy hermoso Siguen como llegando, persona. El doctor Herzeg era realmente, creo que los chipoliños podemos estar orgullosos. Claro, y así como el doctor Herzeg, también recordamos al doctor Chertulli, claro, Pérez Camil, Sami Vega, Gioconi, el cardiólogo, el del corazón, tantos médicos que necesitan quizás un espacio, a pesar de que ellos son o eran perfiles bajos, contar un poquito la historia de cuando nos atendían y cuando salían de sus consultorios o cuando nos abrían a nuestras madres o a nuestras abuelas en cualquier horario. No era que de 8 a 13 o había computadoras, no había tecnología, era el timbre nomás, ellos abrían la puerta y te decían, pase adelante. Qué suerte tenemos los chipoleños, ¿no? Porque tenemos unos profesionales de la salud que de verdad son para sacarse. Juan Carlos aporta a la columna de Miguel, dice, el primer consultorio del doctor fue en la calle Villegas entre Fernández Oro y San Martín. Ah, mira. Qué lindo, mirá vos. Muy bien. Bueno, contento. Agradezco a Claudia, no la conozco personalmente, pero en algún momento me gustaría conocerla, ¿no? Darle un abrazo, un apretón de manos a Claudia, a los familiares del doctor Tomás Herzeg, que hoy lógicamente lo recordamos en nuestra columna de recuerdos y vivencias, que volverá el día miércoles a las 11:35 pasaditas, chicos. Dale, y nosotros nos quedamos leyendo mensajes porque es impresionante la cantidad de mensajes que han llegado, Miguelito. Gracias, hasta el miércoles. Gracias a ustedes, un besito, abrazo para todos.
Ahí estaba Miguel Parra, que siempre nos toca un poco el corazón, con siempre que estas se habla de columnas. algún médico salta el apellido, el nombre del doctor Herzeg. Sí, Siempre. Sí, del doctor Herzeg, por supuesto, del doctor Chertudi. Que Cali, son, digamos, estaba buscando el doctor Cali también, sí, que tuvo que ver con el hospital de Cipolletti, con el monumento. Y cada a los uno tiene una italianos. historia distinta, Sí, ¿no? Con absolutamente. cada uno de ellos. Sí, la verdad que el doctor de Leonardis también. También. Un médico de la hostia. Realmente hemos tenido suerte de nosotros, los chipoleños, y hoy, por supuesto, hay otros profesionales que siguen esa línea que dejaron ellos, ¿no? Porque marcan el camino. Mirá, Muchos aprendieron de ellos. cortito, mirá, esto creo que representa lo que acaban de decir ustedes dos. Excelente pediatra, respecto al doctor Herzeg, dice tanto él como el doctor Chertrudi que le salvó la vida a mi hija Cintia, y acá está la anécdota, dice, nos compró una vacuna carísima. Sí. Se la pudimos pagar en cuotas y eso no se olvida más. Atendió a mis 2 hijos, Cintia y Andrés. Nos escribe Marcela. En un ratito seguimos leyendo mensajes, todo lo que quieran recordar del doctor Herzeg, aquí lo vamos a replicar, pero tenemos la pausa, Carlitos, ¿no? Vamos a la pausa.